Hola, quisiera en este video explicarles algunas de las implicaciones de lo que hemos estudiado hasta el momento sobre teoría de subastas de una única unidad. Y lo principal es cómo usar estos resultados que serán los más difíciles de obtener, que eran básicamente calcular las ofertas en equilibrio, tanto para la subasta al primer precio como para la subasta al segundo precio. ¿Cómo podemos utilizar esto para explorar más las propiedades de estas subastas? Entonces, la idea de este video es que ustedes vean qué partes específicamente de esta presentación, que es un poco larga, tienen relevancia en el curso, dado que me voy a concentrar justo en esas partes, y voy a tomar aquello que considero la presentación y la explicación que yo les dejo ahora sirva para estudiar de forma individual, y muy prontamente en las horas de oficina podemos discutir si tienen alguna duda. También es importante resaltar que lo que vamos a estudiar hoy no es un prerequisito para entender lo que vamos a estudiar de mecanismos de subastas de múltiples unidades, ya que en este último caso lo que vamos a hacer es una serie de ejemplos y no vamos a desarrollar tanto la teoría como en este caso. Esos ejemplos se entienden perfectamente, incluso sin haber estudiado nada sobre subastas de una única unidad. Entonces tienen tiempo para estudiar esto en alguna otra semana o un poco después de que pasemos este tema de subastas de múltiples unidades. Entonces quisiera comenzar resaltando que una de las motivaciones de todo esto es estudiar algunas de estas propiedades que uno explora en estos formatos de subastas. Entonces, en particular, la existencia del equilibrio es algo que pues hasta ahora le hemos dedicado un buen tiempo. Entonces, para la subasta al primer precio y segundo precio, vamos a ver en qué sentido hay una equivalencia entre las subastas inglesa y holandesa. Hemos estudiado un poco también, pues en el fondo, en la medida en que uno estudia el equilibrio, pues como una consecuencia también se obtienen los precios de equilibrio. Hemos estudiado la asignación de recursos desde el punto de vista de la asignación, la eficiencia asignativa en sentido de Pareto para los participantes. Eso lo hemos hablado ya para primer y segundo precio. Hoy vamos a ver un ejemplito donde ya algunas de estas propiedades comienzan, en particular esta propiedad de eficiencia asignativa deja de cumplirse. El tema de optimalidad para el subastador voy a tocar muy brevemente, no voy a desarrollar la teoría de este tema, pero sí les voy a explicar cómo se pueden diseñar subastas de forma eficiente, perdón, de forma que sea óptima para el subastador en el sentido de que maximice el ingreso esperado. Y realmente no tenemos mucho para decir sobre este tema de incentivos a coludir. Algo que siempre debe estar presente en lo que hagamos es que las reglas sean lo suficientemente claras para que todos los participantes realmente sepan cuál es el juego en el que están, y de alguna forma la simplicidad también motiva a que entren más participantes. Una cosa que debe quedar clara de lo que vamos a estudiar hoy, por lo menos a través de algunos ejemplos, es que entre más participantes haya en una subasta, más competencia hay y más son los ingresos esperados para el subastador, y en ese sentido, pues la cantidad de participantes eh, incentiva a que estos oferten más alto, y en ese sentido, pues la competencia es mayor. Entonces, si piensan
subastador, como un gobierno que está rematando algunos bienes públicos, algunas propiedades, pues en ese remate lo mejor, y vamos a racionalizarlo usando la teoría de juegos que hemos estudiado, es que hayan muchos participantes. Entonces, estos son, yo diría, las principales propiedades que nos interesa estudiar, y volveré sobre cada una de esas más adelante. Entonces, ahorita quisiera pasar a que veamos hagamos un pequeño resumencito de lo que estudiamos, de lo que aprendimos sobre la subasta al segundo precio. Entonces, la subasta al segundo precio, pues ya es clave saber cómo escribir la función de pagos de la subasta al segundo precio. Vimos que el equilibrio era revelar la verdad, que era un equilibrio en estrategias dominantes débilmente. Esas cosas las voy a resumir ahorita en un documento porque son pues claves, pero por ahora sí quisiera que hiciéramos énfasis en este pago esperado de los jugadores. Entonces, en equilibrio, en la subasta al segundo precio, si a un jugador le sale X como valoración privada, valoración de el objeto que se está subastando, recuerden que esto es la probabilidad de ganar por el pago que él hace en caso de ganar, que es el pago a la segunda más alta, dado que él ganó es que su valoración supere la segunda más alta de todos los demás. Y esto, de acuerdo a las formulitas que tenemos más abajo, en las que explicamos cómo se define este pago esperado, pues entonces recuerden, tienen que recordar es esta definición. Aquí entonces vamos a usar esta definición con Y1 aquí, donde Y1 va a ser la segunda más alta, entonces que X sea mayor que Y1, y aquí va a ser G, porque G es la distribución de Y1, y aquí va a ser G minúscula, porque G minúscula es lo que ya es pues, nuestra notación para la densidad de la distribución G. Entonces, esto de acá tenemos que, perdón, esto es en esta diapositiva anterior. Esto de acá, lo que quisiéramos es recordar tanto esta forma, esta especificación, que es muy útil, muy intuitiva, que es la forma como intuitivamente expresamos el pago esperado de un individuo, y esto es igual a, ya esto sí sería por definición, de valor esperado condicional Este sería entonces como una fórmula clave para, por lo menos en este caso, recordar, y tiene mucha interpretación intuitiva y la vamos a usar mucho. Segundo, entonces, esta es, digamos, la fórmula clave, la segunda fórmula clave de la subasta del segundo precio, y la primera fórmula clave, pues es algo muy sencillo, es que un equilibrio simétrico es simplemente, si me sale X, digo X, esta estrategia es un equilibrio en estrategias dominantes débilmente. Esto, y bueno, por supuesto, ustedes ya esto lo discutimos, la tercera característica bien importante es que asigna eficientemente, esta subasta asigna eficientemente porque el objeto queda en manos de la persona que más lo valora, y yo creería que estos son los tres principales mensajes y características importantes de esta subasta. Entonces ahora veamos esto en comparación. De hecho, de pronto me gustaría mantener esto aquí, entonces hagámoslo muy rápidamente en estas noticas. Mantengamos, esto es segundo precio.
Esto es el equilibrio. Y clave es que el pago esperado, y van a ver esto porque es tan relevante tenerlo presente. Recuerden, es un minuto. Entonces, voy a cambiar de bloc de notas porque se está trabando mucho el computador. Entonces, lo que quiero es que tengamos presente dos cosas. Esta es la subasta al segundo precio. Y de esto tenemos el equilibrio, revelar la verdad, y tenemos el pago esperado de cada individuo, que es la probabilidad de ganar por lo que espera pagar en caso de ganar. Es el valor esperado de la segunda más alta, dado que él obtuvo la valoración más alta. Y esto que hemos dicho que es cuando yo sustituyo aquí la definición, entonces esto es simplemente el valor esperado y ese sería entonces nuestro pago esperado en la subasta al segundo precio. Ahora, la subasta al primer precio es lo que me gustaría ahorita que repasáramos, y por eso digo que una vez tengamos este resumencito, pues eso es lo que hace las cosas, hicimos las cosas más difíciles y lo que viene es realmente sacarle jugo a eso. Entonces, cuando vamos a la subasta al primer precio, hicimos todo un ejercicio complejo que podrían ustedes revisar el video anterior de calcular la probabilidad de ganar, de cuánto es el pago esperado en caso de ganar, y llegamos a la conclusión de que la oferta óptima en la subasta al primer precio era como aparece aquí. Ahora, esto que está aquí, pues es justamente por definición, esto es por definición, como dice acá, el valor esperado de Y1 dado que Y1 es menor que X. Esto es bastante interesante porque pues realmente es una solución manejable que vamos a poder entender bastante bien de cuál es la estrategia de equilibrio en la subasta al primer precio, pero en este caso, esto es un equilibrio simétrico de Nash-Bayesian. Aquí no fue posible encontrar equilibrios para primer precio, no fue posible encontrar equilibrios en estrategias dominantes, sino que tuvimos que acudir a un concepto un poco más fuerte, pues más fuerte en las hipótesis que hace sobre las conjeturas que hacen los agentes, pero bueno, más débil desde el punto de vista estratégico. El punto es que teniendo presente esto, que esta es la estrategia de equilibrio, ya lo vamos a comenzar a comparar la subasta al primer precio con segundo precio cuando los agentes o en el modelo estándar, y vamos a compararla ahora no solamente como estrategias, sino también como ingreso esperado para el subastador. Entonces lo que quisiera ahora es que hiciéramos de pronto un ejemplito de esto como lo primero que me parece súper interesante de observar de esta subasta es esta propiedad que está aquí, que ya en algún ejercicio de introducción de esta subasta y jugando en la última clase, llegamos a la conclusión que
uno en la subasta al primer precio, pues uno debería de subastar algo que sea inferior a su valoración. Eso fue lo que intuitivamente argumentamos, porque si uno subasta exactamente su valoración, pues evidentemente si uno gana, pues no gana nada porque el pago es la valoración menos lo que uno paga, y si uno oferta igual a lo que uno valora, pues el pago neto es cero. Entonces uno tiende a disminuir un poquito la oferta, pero no mucho, con el fin de que la probabilidad de ganar pues no disminuya mucho. Y también por otro lado quisiera uno que pues fuera bastante, porque esta diferencia entre estas dos cosas es lo que nos da el beneficio en caso de ganar. Pero esto que fue intuitivo, es muy interesante ver cómo el modelo, de hecho, lo racionaliza como un resultado de equilibrio. Entonces recuerden que esto es el equilibrio que acabamos de calcular allá arriba. Es el equilibrio en la subasta al primer precio. Y obsérvese que esta integral va de 0 a x de y densidad de y. Ahora, y es una variable que está entre 0 y x. Luego, si yo a y lo reemplazo por algo que es mayor que y siempre, en particular lo reemplazo por x, pues esto no tiene otra que simplemente aumentar. Porque yo puse en el integrando, puse una cosa que es siempre mayor o igual, es decir, esta cosa que está aquí siempre es mayor o igual que esta cosa que está aquí. Luego las integrales son también mayor o iguales. De tal forma que esto de aquí, al ser mayor o igual que esto, pues es justo, de hecho, pues es estrictamente mayor, porque x es estrictamente mayor en todos los puntos, excepto pues ya al final. Entonces esto de aquí es lo que está diciendo lo mismo, esta fórmula es exactamente esta, es estrictamente menor que esto que aparece aquí. Y si ustedes ven esto de aquí, pues x, desde el punto de vista de esta integral, x es una constante, entonces x puede salir, y esto de aquí es igual a 1 sobre esto, esta distribución, la integral x lo puedo poner aquí afuera, la integral de 0 a x de g de y. Y pues esta parte de aquí, por definición, esta integral, la integral de la densidad, pues es la distribución evaluada en x menos la distribución evaluada en 0, y ya sabemos que alguien con probabilidad, con valoración 0, oferta 0, su probabilidad de ganar es 0, entonces esto de aquí pues es simplemente 0, y esto al final todo queda igual a 1 sobre g de x, esta x lo voy a poner aquí también, esta x que estaba aquí, multiplicado por g de x, se cancela esto, y en definitiva, pues esto lo que muestra es que esta cosa es igual a x. Por lo tanto, B1 de x, que es igual a esto, que es menor que esto, que es igual a x, esto acaba de racionalizar porque esta es la forma óptima de ofertar en la subasta al primer precio. Entonces, primera resultado interesante de nuestro equilibrio, que no lo esperábamos, pero aquí formalmente lo hemos mostrado aquí. Ahora veamos cómo calcular el pago esperado de un individuo en la subasta al primer precio. Entonces, la filosofía es, sigamos intuitivamente tratando de calcular esto. Esto es el pago esperado de un individuo que recibió X como valoración del objeto. Entonces, él lo primero que hace es que calcula la probabilidad de ganar, que la probabilidad de ganar ya la habíamos deducido acá arriba. Si ustedes recuerdan, voy a rápidamente a llevarlos a donde esa parte fue una parte importante de la deducción del equilibrio en la subasta al primer precio. Pero aquí está la probabilidad de ganar. Entonces, si ustedes ven, esto era la probabilidad de ganar, que es todo este argumento que está acá arriba, que mi oferta sea más alta que la oferta de los demás. Después utilizo que la función máximo puedo meter esto acá adentro. Y después utilizo que esta función es estrictamente creciente, entonces puedo tomar la inversa. Todo eso para llegar a esto. Y en equilibrio, pues nosotros ya sabemos que en equilibrio BI tiene que ser
la estrategia de equilibrio en la valoración. Entonces, si yo sustituyo aquí, pues esto me da G de XI. Y esto es la probabilidad de ganar de un individuo que obtuvo XI como valoración. Volviendo acá, la probabilidad de ganar en la subasta al primer precio, lo acabo de mostrar allá, para un individuo que le sale X, y en caso de él ganar, ¿qué le toca pagar a él? Le toca pagar la oferta que él hizo, porque esto es subasta al primer precio. Ahora, si recuerdan, esto de aquí es por definición esto, y si ustedes se fijan esta fórmula, es increíble, pero es la misma fórmula que en la subasta al segundo precio. Entonces, la intuición es la siguiente. Bueno, ¿qué está diciendo? Primero, en conclusión, ¿qué está diciendo? Está diciendo algo tremendamente poderoso. Y es que, por lo menos bajo las condiciones del modelo estándar, información simétrica, agentes neutros al riesgo, muy importante que la valoración sea privada y que la información sea independiente. Bajo esas condiciones del modelo estándar, la subasta al primer precio y la subasta al segundo precio implican que el pago esperado de un individuo no depende del formato de subasta. Eso es impresionante porque uno, digamos, si no está formado en estos temas de estrategia, pues uno de forma muy rápida podría pensar que la subasta al segundo precio de pronto representa menos ingresos para el subastador porque no le están pagando la más alta, sino la segunda más alta. Y uno pues podría sospechar o pensar que si no analiza con mucho cuidado y teniendo en cuenta estas consideraciones de estrategia que hemos hecho en el curso de juegos, podría pensar uno que pues realmente la subasta al segundo precio no debería de ser tan buena en términos de ingreso esperado para el subastador. Pero resulta que aquí el pago esperado de cada individuo es exactamente el mismo. Eso es súper interesante. Entonces, ahora la intuición es, en la subasta al primer precio, yo pago lo que dije, pero oferto un poco menos porque quiero maximizar mi probabilidad de ganar y quiero maximizar el beneficio esperado. Entonces yo tengo que ofertar un poquitico menos de lo que es mi valoración. Entonces, en la subasta al primer precio no se está pagando una oferta tan alta como uno creería, sino que todo el mundo la está empujando un poquito hacia abajo. Y en la subasta al segundo precio, de entrada, las personas lo que se paga es la segunda más alta. Entonces ya de entrada, pues uno termina pagando siempre algo un poquito menor que la valoración que uno tiene. A pesar de que uno ofertó la valoración, pues uno termina pagando un poquito menos. Pues resulta que exactamente lo que uno paga de menos en la subasta al segundo precio es también lo que uno termina bajando un poquito la oferta en la subasta al primer precio. Y por eso estas dos cosas son entre pagos esperados que son iguales. Esto es un resultado pues súper importante de la teoría. Acabamos de, digamos, a pesar de que intuitivamente uno podría decir son comparables o no estoy seguro, pues la teoría le está diciendo no, son exactamente lo mismo. Y esto es un resultado de Vicre y uno de los grandes resultados del artículo original en el que él introdujo la subasta de segundo precio. Entonces, con esto hemos hecho una mini introducción a uno de los grandes pilares de la teoría de subastas, que es el teorema del ingreso esperado del subastador. Este teorema es muy general. Fue un tiempo más tarde, fue generalizado en muchas subastas y sobre esto se ha hecho mucho mostrando cómo diferentes formatos de subasta en efecto tienen la misma implicación en términos de ingreso esperado para el subastador. Yo con esto quisiera también resaltar mucho que esto no quiere decir que uno sea indiferente en cuál formato de subasta utiliza. Y la razón es que
Una cosa es que el ingreso esperado sea el mismo, pero puede ser que la variabilidad del ingreso en un formato versus el otro pues sean distintas. Y en ese sentido yo tendría una mayor preferencia por un formato que por otro, si yo soy un subastador que soy averso al riesgo. Entonces, yo prefiero tener cierta cantidad de dinero seguro a una media un poco superior, pero muy variable. Entonces, esto es solamente un resultado en términos de ingreso esperado y no necesariamente pues, de todo lo que puede determinar la utilidad para el subastador. De todas maneras, no deja de ser muy sorprendente y es uno de los grandes teoremas de la teoría. Este teorema, en su versión general, no es difícil, pero nos alejaría un poquito del objetivo en estos momentos, que es llegar a las características principales. Y como ejemplo de este teoremita, yo creo que se pueden llevar una muy buena idea de lo que el teorema es y sus implicaciones cuando uno se concentra en el hecho de que primer y segundo precio, como lo hemos demostrado, tienen el mismo, es una ilustración del teorema del ingreso esperado del subastador, y pues esa es la esencia realmente del teorema. Ya lo demás son elaboraciones un poco sobre eso y pues no vamos a entrar en ese detalle, pero sí es fundamental entender esto. Ahora, por último punto, hemos hablado de ingreso esperado para el subastador, de la subasta al primer precio, hemos hablado de esta equivalencia, hemos hablado del equilibrio, quizás nos faltaría mencionar cuál es la propiedad de asignación de asignativa, la propiedad de eficiencia asignativa de la subasta al primer precio. Entonces, este es un ejercicio que les dejo, pero pues no es difícil, es muy sencillo, lo voy a ilustrar en un ejemplo. Sin embargo, me gustaría que ustedes hicieran un intento a partir de la formulación general. En esta formulación general que tenemos del equilibrio en la subasta al primer precio, que establece que esto es igual a esto, les pido el favor que hagan lo siguiente. El ejercicio es mostrar algo que de hecho, y si lo supusimos cuando intentamos caracterizar el equilibrio, llegamos a esas condiciones de primer orden, esas ecuaciones diferenciales y demás, nosotros supusimos que esto era una función estrictamente creciente. Yo les pido el favor de que ustedes verifiquen que si esta es la solución, la subasta al primer precio, entonces mostrar que en efecto esto es creciente. Y para eso lo que tienen que hacer es mostrar que si ustedes derivan con respecto a x, esa derivada es mayor que 0. Les dejo eso como tarea, pero ¿qué es lo importante de esto? No es, en este momento yo lo quiero utilizar para mostrar que desde el punto de vista asignativo, la subasta al primer precio, en este caso del modelo estándar, también es eficiente desde el punto de vista Pareto. ¿Por qué? Si individuo I tiene valoración XY, individuo J tiene valoración XJ, el que oferta, este señor oferta esta cantidad, porque esto es la función que él utiliza en equilibrio, y el señor J también usa la misma función, solo que la evalúa en una valoración distinta. Si XY es menor que XJ y esta función es estrictamente creciente, entonces la oferta es menor que la oferta de la otra persona. ¿Quién gana? Pues gana el que oferte más alto, pero el que oferte más alto es el también el que tiene la valoración más alta, por este argumento que acabo de dar acá. Entonces, gana el que tiene la valoración más alta. Y por lo tanto, pues lo que ya hemos argumentado, esto implica eficiencia asignativa. El bien se lo lleva la persona que tiene la mayor valoración. Entonces, ahí estas cosas que hemos mencionado, vamos a ver, a tratar de resumirlas
y subasta entonces al primer precio es valor esperado de Y1, dado que Y1 es menor que X, pago esperado de cada individuo es probabilidad de ganar por lo que espera pagar en caso de ganar. Y pues acabamos de ver entonces que estas dos cosas concluimos que el pago esperado es el mismo en ambas subastas. Bueno, esos son los resultados principales del análisis de primer precio y segundo precio. Veamos un ejemplito, esto en la práctica, cómo se utiliza. Si la estructura de información, entonces recuerden que lo que está detrás de todo de todos estos cálculos, por lo menos en la subasta del primer precio, en la cual lo que se calculó fue el equilibrio de bayesiano, depende totalmente de la prior de Harsanyi, es decir, de la distribución de las X's, porque la distribución de las X's determina la distribución de la Y la Y tiene la distribución G, y G es lo que entra en todas partes, y su densidad. Entonces, veamos un ejemplito de cómo se puede uno resolver un ejemplo donde uno tiene la prior de Harsanyi. Recuerden que la prior de Harsanyi es un fundamental que es dado en el problema, y pues a veces si estamos trabajando empíricamente, pues es un fundamental que no es observable, así como la función de utilidad muchas veces de los agentes, o casi siempre no es observable. Sin embargo, hay estrategias para uno tratar de estimar la prior de Harsanyi. Eso no lo vamos a hacer en el curso, vamos a partir de la base de que yo observo eso y vamos a ver las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si X... Primero que todo, el intervalo 0W que hemos venido hablando, supongan que es 0,1. Después, supongan que X se distribuye uniforme en 0,1. Entonces, si X se distribuye uniforme en 0,1, ¿qué es f de X? F de X es la distribución uniforme en el intervalo 0,1. Entonces, f de X es igual a X. Y yo creo que con esto ya tenemos, porque sabemos que g de x, todos estos cálculos hemos hecho anteriormente, es f a la n-1 de x, por lo tanto esto es x a la n-1. Quizás para efectos de lo que vamos a hacer, vale la pena también calcular la densidad de x, que es la derivada de g con respecto a x, y si yo derivo esto, pues esto es n-1 x a la n-2, y eso es la densidad. Entonces ya tengo las principales funciones que entran en los cálculos, y si pues estamos haciendo este ejercicio, pues recuerden que BU en la subasta al primer precio, esto es este valor esperado que ya hemos visto, que es 1 sobre g de x, pero g de x es x a la n-1, integral entre 0 y x, de y, g de y, es decir, y n-1, y n-2 de y. Entonces tenemos que resolver esto. Entonces, yo creo que aquí nos alcanza el espacio. Yo saco el n-1, dejo xn-1 aquí, este n-1 lo saqué y lo puse acá. Aquí me queda yn-2 por yn-1, por y, entonces esto integral hasta yn-1 de y, 0 hasta x. Y este pedacito desarrollémoslo aquí rapidísimo. Esto es y a la n sobre n-1, integral entre 0 y x.
Si ustedes hacen eso, vean que este n-1 se va a cancelar con este n-1 y esto queda x a la n dividido x a la n-1. Ustedes es muy fácil ver que eso da, y me tuve que haber equivocado en algo. Claro, me equivoqué en esto, perdón. Cuando existe esta integral, y al integrar esto es y a la n sobre n. Entonces aquí sí cometí un error. Perdón, corrijo. La integral es esto. Entonces, realmente aquí no se cancela, sino que queda n-1 sobre n. Y esto sí, como lo había dicho, es x a la n dividido por x a la n-1 queda simplemente x. En conclusión, acabo de mostrar que esta fórmula es correcta y veamos algunas consecuencias interesantes de esa formulita, por lo menos en este ejemplo. Primero que todo, algo interesante es que este ejemplo ya hace pues ya evidente que uno oferta por debajo de la valoración. Pero algo interesante es qué pasa con la oferta cuando yo hago el límite. Bueno, de pronto antes de hacer ese límite valdría la pena decir lo siguiente: ¿qué pasa si yo me pregunto qué pasa con la oferta cuando yo aumento los jugadores? Entonces, por ejemplo, supongamos que n es igual a 2, solamente hay 2 jugadores. Entonces, si hay 2 jugadores, la oferta óptima es, pues aquí pondríamos 2 menos 1, 1 sobre 2, entonces uno ofertaría la mitad de su valoración. Supongamos que hay, no sé, digamos que hay 10 jugadores. Entonces, ¿cuál es la oferta cuando hay 10 jugadores? La oferta óptima es 9 sobre 10 x, que es aproximadamente x. Esto es mucho mayor que este número acá. Es decir, entre más jugadores, más alta es la oferta. Y entre más alta sea la oferta, pues más es el ingreso esperado para el subastador. Entonces, lo que está diciendo esto es que entre más jugadores haya, más compiten ellos con ofertas altas para ganarse el objeto y por lo tanto el subastador se ve beneficiado. Eso explica que cuando el gobierno, por ejemplo, saca licitación y SAGEN, le encantaría que aparecieran muchos oferentes y que todos se sentaran a ofertar, porque ellos, sabiendo que hay muchos otros jugadores, van a tener que hacer ofertas más altas y más altas en beneficio del que está vendiendo el objeto. Entonces, eso me parece que es un resultado muy bonito que sale de aquí. Y pues de hecho, ustedes pueden ver que si ustedes hacen el límite cuando n tiende a infinito de estas ofertas, pues este límite es x. Es decir, las ofertas, entre más y más agentes, las ofertas aumentan, 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 hasta que asintóticamente llegan a la valoración. Por supuesto, no van a pasarse de ahí y siempre van a estar epsilon por debajo, porque pues si uno oferta exactamente lo que uno valora, pues el pago esperado es 0. Sin embargo, asintóticamente las ofertas tienden a acercarse cada vez más y más a la valoración, lo que quiere decir que cada vez más y más es más competitiva la subasta. Bueno, esto creo que completa nuestro estudio de la subasta, el primer precio, el segundo precio, los elementos fundamentales. Si volviéramos aquí a resumir, de pronto no solamente tenemos que hablar, bueno, tenemos que decir qué tipo de equilibrio. Esto es equilibrio estrategias dominantes débilmente. Primer punto importante. Esto entonces la Prader-Lensani no juega ningún papel. Esto es equilibrio de Nash-Bayesiano. En el modelo estándar, ¿no? Todo esto es modelo estándar. Eso es importante porque justamente ahora vamos a comenzar a desviar un poco de ese modelo.
y asigna eficientemente y asigna eficientemente. Listo, entonces veamos ahora qué pasó con los otros dos formatos de subastas que anteriormente mencionamos que eran estándar también y son realmente muy comunes, que son la subasta inglesa y la subasta holandesa, pero la subasta inglesa y holandesa pues son subastas que tienen como característica principal que son abiertas, es decir, los jugadores, como ya hemos discutido esto anteriormente, los jugadores pueden observar cómo se va formando el precio. Entonces pensemos por un instante en la subasta inglesa y mantengámonos en el contexto de modelo estándar. Esto es importante en algunos, en un caso, en otro no, pero creo que lo importante aquí es entender que por lo menos en el modelo estándar, valores privados, que es la característica principal que vamos a utilizar aquí, curiosamente no hay nada muy nuevo en esas subastas que son abiertas. Entonces, comencemos con la subasta inglesa. Y recuerden la forma de la inglesa, cómo es. La subasta inglesa es todas las personas, si quieren, estar en el salón con la mano encima, queriendo decir que están dispuestos a comprar el bien a un precio de 0, y el precio comienza a subir, 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 y las personas comienzan a bajar la mano. Cuando el precio ha subido lo suficientemente como para que existan únicamente 2 personas con la mano arriba, entonces el subastador comienza a subir muy lentamente el precio. En el momento en que el subastador se excede la valoración de uno de los individuos que está todavía en la puja, en ese momento o cuando esa valoración es justamente la valoración, ese valor al que el subastador quiere vender, es justamente la valoración de uno de los 2 jugadores que está ahí, entonces en ese momento ese jugador dice, pues bueno, yo para qué continúo aquí, si yo continúo aquí, pues si en caso de ganar voy a perder plata, porque el precio solamente va a seguir subiendo y ya llegó a mi nivel de valoración. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, el jugador que observa un precio de venta igual a la valoración de él, en ese momento baja la mano y en ese momento el jugador que todavía sigue con la mano arriba decide que puede ya bajar la mano, él fue el último que quedó con la mano hasta arriba, entonces se acaba la subasta, gana la persona que quedó con la mano arriba hasta el final, pero no le tocó tener la mano arriba, sino apenas se retiró el contrincante que tenía. Y ese contrincante, ¿quién era? Era el que tenía la segunda valoración más alta en la subasta. Entonces, desde el punto de vista estratégico, la subasta inglesa es equivalente a la subasta al segundo precio. ¿Por qué? Porque mi estrategia de equilibrio es mantenerme en la subasta hasta que el precio llegue a mi valoración. En el momento en que llegue a mi valoración, pues yo me puedo retirar, ya no tengo nada que hacer, me puedo quedar siempre pensando en que me quedo hasta la valoración más alta, perdón, hasta la valoración mía me puedo quedar siempre en la subasta y esa es mi estrategia de la misma forma que es en la subasta al segundo precio. Ahora, ¿cuánto pago yo en esta subasta inglesa cuando yo gano? Pues yo pago la segunda más alta y por eso esta subasta pues realmente son equivalentes. Entonces la inglesa y la segundo precio son equivalentes. Ahora pensemos en la subasta holandesa. La subasta holandesa, el precio comienza altísimo, altísimo. Entonces suponga que su valoración es esta y el precio comienza por acá. Entonces el precio comienza a caer lentamente y él va cayendo, usted se mantiene en el salón listo para cuando ese precio
pues exceda, se pase eventualmente su valoración. Recuerde que usted nunca va a parar, nunca va a levantar la mano y dice, me llevo el objeto a este precio, porque en ese caso pierde plata. Si su valoración es esta, pues usted terminaría valorando menos de lo que acaba de pagando. Pero en el momento en que llega aquí, entonces es el momento a partir del cual de ahí en adelante usted tiene beneficios positivos en caso de ganar. ¿Cuáles son sus incentivos? Dejar que el precio baje mucho para que la diferencia entre esto y un potencial cierre acá sea muy grande, pero si usted deja caer esto mucho, alguien llega y le levanta la mano y le gana antes de que a usted. Es decir, usted tiene que ponderar cuánto deja caer el precio para levantar la mano, para maximizar su beneficio esperado. Ese problema que yo acabo de mencionar, maximizar mi beneficio esperado, dejando caer un poquito el precio más allá de mi valoración, es exactamente el problema que se resuelve en la subasta al primer precio. Por lo tanto, la holandesa es equivalente a la subasta al primer precio. Acabamos de mostrar que realmente en el fondo, bajo las condiciones del modelo estándar, solamente hay dos cosas fundamentalmente distintas, la subasta al primer precio y la subasta al segundo precio. Las otras dos son equivalentes a estas y por lo menos en términos de ingreso esperado para el subastador, pues realmente no hacen diferencia ninguno de los cuatro formatos, porque ya vimos que primer y segundo precio eran equivalentes y ya vimos también que las abiertas eran equivalentes a estas. Entonces, ese es otro mensaje interesante. Ahora, esto es lo que tenemos aquí. Que ustedes pueden, si quieren, repasar, perdón. Esta es la equivalencia entre subastas que acabamos de mencionar. Y me voy a saltar este tema de identificación y refutabilidad porque es muy técnico y pues, mucho más relacionado con econometría. Estrategias para identificar a partir de los datos, por ejemplo, la prior de Harsanyi. Este es el teorema de la equivalencia del ingreso esperado para el subastador, que es un teorema muy sencillo, pero me voy a restringir a lo que ya expliqué para la subasta al primer y segundo precio. Creo que esto es la esencia y pues así de hecho Bickley introdujo la teoría en ese contexto de primer y segundo precio, solo que después se generalizó muchísimo. Y en lo que viene vamos a discutir, en el tiempo que alcancemos, vamos a discutir estos temitas de acá. Muy rápidamente, porque son relativamente fáciles, vamos a discutir esto, que son comenzar a estudiar la teoría, pero ya con desviaciones del modelo estándar. El modelo estándar dice valores privados, información simétrica, agentes simétricos, agentes neutros al riesgo, información independiente. Todas esas características, pues resulta que si usted deja de cumplir una de ellas, eso comienza a tener resultados interesantes que diferencian las subastas del primero y segundo precio. Y ese es el tipo de cosas que quisiéramos estudiar. Entonces, comencemos estudiando algunas desviaciones de eso. Aversión al riesgo. Esta es un ejemplito de que ya cuando hay aversión al riesgo por parte del subastador, pues ya estas subastas no son equivalentes desde el punto de vista del subastador. Siguen teniendo la subasta al primer y segundo precio, por supuesto siguen teniendo el mismo ingreso esperado para el subastador, porque ese ingreso esperado no dependía para nada de las características del subastador. Pero si ya el subastador no solamente se fija en el ingreso esperado, sino también en la volatilidad del ingreso, este argumento espero los convenza de que la subasta al primer precio tiene una menor volatilidad. Entonces, si ustedes se fijan, en la subasta al segundo precio, las ofertas están en el intervalo de valoraciones. Usted simplemente oferta de acuerdo a la valoración que usted obtiene y esas valoraciones salen con una distribución f de x, pero pues esa distribución es una distribución sobre todo este espacio de 0W. Ahora,
Si usted mira la subasta al primer precio, realmente la subasta al primer precio, esta es la oferta que usted hace cuando a usted le sale X, pero obsérvense que la oferta suya, si usted considera este intervalo está contenido en este intervalo. Pues estos son el valor esperado de Y1, dado que Y1 es menor que X, pues este es el valor esperado de Y1, sin decir que Y1 es menor que nada, sino que Y1 puede ser cualquier cosa. Entonces, si ustedes ven este intervalo de aquí, está contenido en este intervalo de acá, y estas que son las ofertas, aquí las ofertas se distribuyen aquí en este intervalo 0W para la subasta al segundo precio, mientras que se distribuyen en este intervalo aquí para la subasta al primer precio. Entonces, intuitivamente, este intervalo es un poco menos disperso que este otro intervalo y por lo tanto la subasta al primer precio tiene menor dispersión en las ofertas. Luego, el subastador se enfrenta a una subasta en la cual el pago esperado es el mismo que en la subasta al segundo precio, pero la dispersión es un poco menor. Por lo tanto, cuando el subastador es averso al riesgo, todo lo demás igual del modelo estándar, bueno, todo lo demás del modelo estándar, porque el subastador, la aversión al riesgo no es algo del modelo estándar, pero si uno considera un subastador averso al riesgo, pues la subasta al primer precio resulta que le genera más utilidad a él, porque él valora que la dispersión sea menor. Entonces, primera desviación, bueno, no desviación propiamente, como les digo, esto no era parte de la definición de subasta estándar, pero sí es algo interesante para que ustedes vean que el teorema de equivalencia del ingreso para el subastador no es propiamente algo que hace inocuo el estudio de estos formatos de subasta. Estos formatos comienzan a tener implicaciones muy distintas si levantamos o nos fijamos en características muy particulares. Por ejemplo, esto. Desviaciones del modelo estándar, ahora sí, propiamente. Entonces, aquí vamos a estudiar un caso en el que los jugadores son aversos al riesgo y ellos van a tener una asimetría que tiene que ver, bueno, en otro caso, perdón, un caso es aversión al riesgo y otro caso es asimetrías en la estructura de información. Claro, entonces, bueno, estos son los dos casos que vamos a ver. Los jugadores aversos al riesgo, pero simétricos. Son todos iguales, pero simétricos. Y en el otro caso, la estructura de información es distinta. Es decir, son asimétricos, pero porque uno tiene valoración en un intervalo y otro tiene valoración en otro intervalo. Entonces, comencemos por aversión al riesgo. La aversión al riesgo es... Bueno, antes de, más bien, en vez de enunciar el resultado, pensemos intuitivamente qué diferencias pueden haber entre esos formatos. Si ustedes piensan por un instante entre la subasta la subasta inglesa y la holandesa, pues en la subasta inglesa, ya lo habíamos visto, la subasta inglesa es equivalente a la subasta al segundo precio. Eso no tiene nada que ver con aversión al riesgo. Esto, de hecho, yo les pedí a ustedes el favor de que mostraran que si los agentes eran aversos al riesgo en la subasta al segundo precio, ellos seguían revelando su verdadera valoración como equilibrio. Y el argumento de que la inglesa y la subasta al segundo precio son equivalentes sigue siendo idéntico a pesar de que haya aversión al riesgo. Eso no cambia. Entonces, nosotros seguimos teniendo aquí que inglesa es equivalente a segundo precio. Y aquí tenemos holandesa. Ahora, por un instante pensemos si la holandesa ahora, pues, ¿cómo se diferencia de la holandesa de primer precio a la holandesa de segundo precio? Perdón, ¿qué dije? La holandesa
sin aversión al riesgo y la holandesa con aversión al riesgo. Entonces, esto que acabo de decir, no, esto es con o sin aversión al riesgo. Ahora, holandesa con, primero sin aversión y después con aversión. Entonces, piensen por un instante una holandesa en el que la persona tiene una valoración aquí y el precio comienza a bajar, 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 bajar. Esto sin aversión al riesgo. Ya dijimos que llega un momento en que uno lo para aquí, porque uno tiene miedo de que deje de ganar porque alguien le levante la mano antes. Ahora, este es el mundo sin aversión al riesgo. Ahora, con aversión al riesgo, suponga la misma situación, esta es su valoración, comienza a bajar, bajar, bajar. Como usted es averso al riesgo, usted va a incorporar más rápidamente la posibilidad de que alguien de perder le va a costar, más rápidamente le va a costar una desutilidad equivalente al individuo que tiene neutralidad al riesgo. Entonces usted más rápidamente va a levantar la mano y va a parar la subasta antes que en este caso. Por lo tanto, en la subasta holandesa, donde haya aversión al riesgo, las ofertas son más altas porque usted para antes el reloj que está o el precio que está bajando. Y si usted para antes, quiere decir que en la subasta holandesa las ofertas son más altas en el caso de aversión al riesgo que en el caso de que no haya aversión al riesgo. Por lo tanto, el ingreso esperado para el subastador cuando haya aversión al riesgo es mejor en la subasta al primer precio, porque si ustedes han visto, pues en la subasta al segundo precio no pasa nada. En la subasta el segundo precio, pues sigue siendo lo mismo, sigue siendo que su oferta es decir la verdadera valoración y el pago esperado sigue siendo el mismo, no cambia entre si hay aversión al riesgo o no. Mientras que en la subasta al primer precio, las ofertas sí suben cuando hay aversión al riesgo. Eso lo resume entonces este teoremita. Espero haberlo podido explicar bien, que dice lo siguiente. El teoremita dice, las subastas, las ofertas en la subasta al primer precio son más altas que con agentes neutros al riesgo, pues cuando haya aversión al riesgo. Luego, en este caso, el ingreso esperado para el subastador es mayor en la subasta al primer precio que en la subasta al segundo precio. Entonces, aquí se viola, se rompe el teorema de equivalencia del ingreso esperado para el subastador. Listo, voy a terminar con una segunda variación que corresponde a esta de asimetrías en la información. Entonces, esta es otra desviación muy sencilla del modelo estándar, en la cual vamos a suponer una asimetría que es muy sencilla. La asimetría es que los jugadores tienen diferentes espacios de valoraciones y por lo tanto, pues, tienen unas distribuciones diferentes cada uno. Entonces, por ejemplo, esta puede ser la distribución uniforme aquí para el jugador I y puede haber un jugador J con la distribución uniforme, pero en un intervalo 0WJ. La diferencia entonces es simplemente, pues, en esencia es que WI es diferente a WJ. No es muy difícil hacer esto, no es mi propósito, calcular el pago esperado para el jugador I, dado lo que él espera que va a jugar el jugador J, hacer las condiciones de primer orden, muy parecido a lo que hicimos en la subasta al primer precio, pero aquí toca tener un poquito más de cuidado porque el equilibrio no es simétrico. Y el resultado, que no lo vamos a hacer aquí, lo voy a mostrar gráficamente qué da. Gráficamente, si uno hace un ejemplito, pues este es el ejemplito que aparece aquí. Estos son distribuciones uniformes en el intervalo 0 a 4 tercios y distribución uniforme en el intervalo 0 a 4 quintos. Entonces, si uno grafica esas soluciones, esta es la oferta como una función de la valoración para el jugador 1 y la oferta como una función de la valoración para el jugador 2. Ahora, pregunta en este contexto fundamental ¿es esta subasta con agentes asimétricos en el sentido que acabamos de ver una subasta
eficiente desde el punto de vista asignativo? Entonces la respuesta es no. Jugador 1 puede tener esta valoración, que es mayor que la valoración del jugador 2. Sin embargo, en equilibrio, su oferta es esta, mientras que el jugador 2, su oferta es esta. El jugador 2 gana porque tiene una oferta más grande que la del jugador 1, sin embargo tiene una valoración inferior a la del jugador 2. La del jugador 2 es una valoración inferior a la del jugador 1 y sin embargo gana. Entonces, este es un ejemplo que si usted quita una cosita sencilla del modelo estándar, entonces ya se pierden algunas de las propiedades que estudiamos. En este caso, se pierde la propiedad de asignación eficiente en la subasta al primer precio. Bueno, quiero mantenerme en un límite de 1 hora porque esto es pesado y quiero, pues con esto yo realmente creo que tocamos lo más importante de la teoría, lo único que se nos escapa, que es muy interesante, es cómo hacer la teoría un poco mejor o más bien cómo lograr diseñar mejor estas subastas para obtener mayores ingresos para el subastador. Entonces, voy a hacer la próxima clase, voy a comenzar con esto, simplemente con el propósito de que ustedes se llevan en el mundo real porque vemos precios de reserva, porque vemos costos de participación. Yo quisiera que ustedes entendieran que esas cosas vienen todas motivadas por una teoría que dice que si usted a las subastas les introduce un precio de reserva, puede aumentar los ingresos del subastador, que es un punto que quizás sí me gustaría para cerrar el tema de subastas al primer precio. Entonces eso es, cualquier duda con muchísimo gusto y nos vemos pronto. Lamento no haber podido dictar la clase en vivo hoy, pero mañana nos vemos.